Muy buenas noches a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Barbosa Abogados. Les saluda el doctor en Derecho Jesús Barbosa, desde la ciudad de Lima, director gerente de Barbosa Abogados SRL. Para cualquier consulta física o virtual, por favor, te deba de escribir vía WhatsApp, no llamar por teléfono, no absolvemos consultas por llamadas, escriba usted vía WhatsApp con su tema, le responderemos el día y la hora para la consulta física o virtual previo abono del costo de la consulta profesional del caso al 98 92 44 962. En este tutorial vamos a explicar sobre la reivindicación de inmueble. Bien, muchas veces se plantea a lo largo de los casos en la experiencia profesional, lógicamente este es un proceso de conocimiento, de nulidad de acto jurídico y se sigue lógicamente a un juez especializado civil. Eh, Cuando se llega a plantear un caso, tenemos que encontrar entre las partes la materia, nulidad de acto jurídico, cancelación del asiento registral y reivindicación. Eso es lo que es básicamente el hecho concreto y se hace un proceso de conocimiento entre dos partes. Pero ¿cuál debe ser la pretensión principal? O debería ser una pretensión principal, porque de ahí depende la fundabilidad o infundabilidad de una demanda o improcedencia. Una de las pretensiones principales, por ejemplo, se declara la nulidad del acto jurídico de compra-venta contenido en una escritura pública celebrada entre varios codemandados o demandados ante una notaría pública respecto de un bien inmueble constituido y ubicado en determinada zona o espacio geográfico. Se describe el área determinada, que está escrito en un asiento de una partida de los registros públicos, que podría ser de Lima, de Cusco, Lambayeque o La Libertad. Esa es la pretensión principal. La primera pretensión accesoria, que se ordene la cancelación del asiento registral contenido en la partida de propiedad inmueble de ser inscrito también en Cusco, Lima, pero esa es la cancelación. La segunda pretensión accesoria se ordena la reivindicación del inmueble antes mencionado y que solicitan los demandantes. Muchas veces se señalan los antecedentes procesales eh, cuando se dice de que el inmueble en materia de esta demanda dan las características y fue adquirido, por ejemplo, en compraventa por la madre de uno de los propietarios o anterior propietario mediante una escritura pública de compraventa. En consecuencia, muchas veces los hermanos paternos o maternos de los demandados se presentan ante un juzgado correspondiente, que según la zona podría ser un juzgado de paz, pero normalmente es un notario, y muchas veces solicitan la sucesión intestada y se supone que muchas veces se imputa que han actuado de mala fe y piden que se declare única y heredera universal, eh, prefiriendo la calidad de herederos legítimos, no obstante saber que conocía la existencia de otros hermanos maternos, logrando obtener una resolución favorable, cuando solamente se puede obtener precisamente obviando a los demás hermanos, sean matrimoniales o extramatrimoniales, maternos o por parte de padre o por parte de madre, y muchas veces se obtiene una resolución de sucesión intestada, luego acuden a una entidad que puede ser COFOPRI y pretenden formalizar la propiedad como únicos propietarios de ese inmueble, inscribiéndose en una propiedad del predio y luego lo proceden a vender, ¿no? A favor de los demandados, que en este caso pretenden ser la reivindicación. En consecuencia, ese es el caso, ese es el hecho. Ese es un hecho que ocurre muchas veces en la vida real, se plantea entre hermanos, a veces el problema de los inmuebles, cuando ocurren en las herencias, y básicamente los líos hasta penales, judiciales que ocurren, son frecuentes. Pero
A veces, ¿qué sostiene la contraparte? Que respecto a la compraventa, que están haciendo nulidad, no guarda relación con la causal de nulidad del acto jurídico contemplada en el inciso 5 del artículo 219 del Código Civil. Consecuente, la demanda debería ser improcedente. Eso puede ser un argumento. Indican que la reivindicación es improcedente ya que se está infringiendo la ley 26872, ley de conciliación, ya que no se ha realizado el proceso de conciliación extrajudicial, que exige taxativamente una norma, porque ahora todos sabemos que para llegar a un proceso civil en determinadas materias, aunque no hay nulidad de acto jurídico, depende de la temporalidad de la norma y la vigencia de los hechos, eh, no se encuentra dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 7,a de la referida ley de conciliación. No es exigible esta materia. Otra materia sí, alimentos, tenencias. Muchas veces también que los copropietarios dicen que han adquirido el bien inmueble en materia de litis a título oneroso, se les ha costado, se encuentra establecido en una escritura pública de compra-venta y que ellos han edificado conforme la acreditan con la licencia de obra, la vivienda unifamiliar de la Gerencia de Desarrollo Urbano de una municipalidad, cumplieron con sus obligaciones de pago, impuesto predial, conforme al HR, PU y comprobantes de pago que adjuntan como pruebas, y como consecuencia ejercen la posesión sobre el inmueble que es materia de controversia y señalan muchas veces que los demandantes no han cuestionado el derecho de propiedad adquirido por los vendedores a través de COFOPRI, por ejemplo, donde escribieron, y mucho menos han demandado la cancelación de la inscripción registral contenida en el asiento determinado en la zona registral. En consecuencia, muchas de las veces cuando se contesta la demanda y se ofrecen los medios probatorios, se fijan ya los puntos controvertidos luego de ello. Y los fijos puntos controvertidos es determinar si corresponde declarar la nulidad del contrato de compra-venta celebrada entre una persona con otra respecto a un inmueble determinado y que tiene un área determinada en una partida electrónica de un registro de propiedad inmueble por la causal de simulación absoluta, porque dice que al venderlo han hecho una simulación absoluta de compra-venta, se ponen de acuerdo, dicen me lo van a querer quitar mis hermanos y yo te lo vendo, tú me das una parte o nunca dé el dinero y simulación absoluta. Entonces, esa es se supone que por esa causal corresponde no declarar la nulidad por simulación absoluta. Segundo, determinar si como consecuencia de la declaratoria de nulidad corresponde la cancelación del asiento registral, del registro de propiedad inmueble, de los registros públicos de determinada ciudad. Determinar si son copropietarios de la inscripción de esta partida registral del inmueble mencionado en el registro de propiedad inmueble y determinar si los demandados que se encuentran involucrados en este proceso se encuentran procediendo de manera ilegítima el bien inmueble ubicado en determinada zona o espacio geográfico que se demande y en la partida del registro de propiedad ya mencionado. Luego se convoca la audiencia de pruebas. En consecuencia, cuando ya es necesario mencionar que una de las reglas o cuestiones preliminares de los considerandos de una sentencia debe ser el objeto y el debido proceso. Y el título preliminar al respecto del Código Procesal Civil menciona sobre el debido proceso como derecho de todo justiciable, y es un derecho fundamental en su aspecto formal, los elementos objetivos y sustantivos, y los jueces tienen el deber de resolver un conflicto de intereses puestos a competencia conforme lo prevé el artículo 3º del título plural del Código Procesal Civil. En consecuencia, respecto a la causal de nulidad, tenemos que entrar por simulación absoluta, prevista en el inciso 5 del artículo 219 del Código Civil, se vincula simulación absoluta ante la inexistencia de una voluntad real, que es indispensable para la celebración del acto jurídico y pretende significar que no existe acto jurídico verdadero, sino uno aparente, producto de un acuerdo mordaz, ilegal, de mala fe entre dos partes, y que el resultado de ese acuerdo simulatorio se ha convertido precisamente para que no exista un acto real y verdadero. No, falso, en total. Pues únicamente existe la voluntad real solo para formar un acuerdo simulatorio y el acto jurídico como simulación absoluta es nulo, aunque despliegue la eficacia que las partes han querido darle en una apariencia
y su propósito engañoso, falso, que no existe voluntad de celebrarlo, porque es un acuerdo bajo la mesa, diríamos, ¿no? Falso. De este modo, el acto jurídico determinado o celebrado solo es aparente, no es inexistencia real, y en consecuencia esa relación jurídica ha creado un acto jurídico inexistente, nulo, y de ser el caso la regulación, modificación, extinción de esta relación jurídica realmente existente, tiene que determinarlo un juez, y si el acto jurídico en el que se pretende la regulación o la modificación se ha celebrado con una simulación absoluta, lógicamente habría una responsabilidad incluso penal. Ahora sobre la reivindicación. Corresponde que el derecho de propiedad es un derecho real por excelencia, consagrado en el artículo 70 de la Constitución. Este derecho otorga a su titular la posibilidad de usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien, conforme a el artículo 923 del Código Civil, siendo que este derecho solo se realiza o se desarrolla de manera plena cuando excluye a otras personas en la participación del mismo derecho sobre determinado bien y que es imposible sobre el mismo que existan o suscitan dos idénticos propietarios sobre una misma propiedad. El derecho de propiedad debe entenderse no solo como la capacidad de sentirse con derecho de algo, sino de encontrarse protegido por el marco jurídico, de modo que el titular sienta que tiene exclusividad sobre un bien y que obviamente tiene libertad para transferirlo o comprarlo o venderlo. En consecuencia, el concepto de propiedad y transferencia está básicamente ligado al concepto de oponibilidad, impugnable, discutible, y en nuestro ordenamiento jurídico son signos de oponibilidad las inscripciones en los registros públicos y la posesión. De modo que para poder transferir la propiedad deben existir elementos externos que justifiquen la propiedad legada exclusiva o oponible y que éste pueda protegerse del resto y de manera que algunos signos determinen que estos bienes son de titular que los invoca. Es así en el tráfico comercial inmobiliario, para adquirir un inmueble necesario y lógico comprobar que características del bien inmueble es el titular quien tiene respecto a la facultad de disposición sobre él y que se encuentra en posesión del mismo, y si es el titular o un tercero. En consecuencia, cuando se analiza sobre la materia que es debate y es necesario, lógico, comprobar las características del inmueble, quién es el titular, quién tiene respecto a ello la facultad de disposición y quién se encuentra en posesión del mismo o el titular pues un tercero. Esas son las materias que son controvertibles en un tema de cancelación de un acto jurídico, el asiento registral por simulación absoluta y consecuentemente la reivindicación. En consecuencia, tiene que haber un cuestionamiento probatorio seguramente, y se comprende que aquí tienen que entrar a tallar los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil. En consecuencia, tiene que haber un análisis fáctico jurídico, interpretación y valoración de los medios probatorios por parte del magistrado, y donde de esa revisión tiene que ver básicamente el análisis de la escritura pública, y si los vendedores o compradores en ese contrato dan una venta real o en ejecución perpetua el inmueble, y analizar si este acto jurídico es nulo en razón a la causal establecida en el inciso 5 del artículo 19 del Código Civil. Esto es simulación absoluta, indicando que el bien inmueble en materia de litis pertenece a una persona por haber adquirido así su anterior propietario mediante escritura de compra-venta, y a la transferencia en su condición sucesor sin tener en cuenta a sus hermanos demandantes estaría vulnerando el derecho a la legítima. Esas son las razones. Con respecto a la simulación absoluta, corresponde que a la realización de un acto que contiene una voluntad inexistente, o realizar el acto, en efecto se trata pues de una situación en la que no se ha dado la existencia de un acto jurídico, sino una apariencia simple, y no existe, porque los sujetos para simular un contrato de compra-venta declaran vender sin querer vender y comprar y sin querer comprar. Simulan querer vender, no lo venden, y comprar, querer comprar. Es una simulación totalmente falsa, totalmente inocua, ilegal, ineficaz, inválida. En consecuencia, ahí tiene que ya haber una diferenciación entre la materia de litis, los conceptos jurídicos ampliamente determinados, y básicamente respecto a lo que es la pretensión de reivindicación y entrega del inmueble y la cancelación del asiento registral. Lógicamente que tiene que el derecho de propiedad del demandante respecto del bien su inmueble, la entidad del bien con el que debe poseer el demandado, la posesión legítima o ilegítima del demandado por parte del citado bien. Estas conclusiones tienen que ser valoradas y lógicamente tiene que haber una consecuencia jurídica de la norma aplicable y subsunción, que es el artículo 221,3 del Código Civil, las causales de anulabilidad.
cuando falta la manifiesta de voluntad del agente y cuando su fin sea ilícito. Eso es la causal de inviolabilidad. En consecuencia, tiene que tener presente también que el artículo 923 del Código Civil habla que la propiedad es el poder para permitir usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien y debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro del límite de la ley. Acá también hay que ver la jurisprudencia aplicable, ¿no? Que la carga constituye la necesidad de realizar determinados actos en el ejercicio de un derecho para no perjudicarlo y básicamente tiene que analizarse la casación 290-2014 del Diario Oficial Peruano del 30 de junio del 2016, fundamento 5, página 78-646. Luego la valoración de la prueba y la decisión. En la parte decisoria, el juez puede declarar si hubiera una tacha improcedente, declarar fundada o infundada la demanda, con cosas y cosas del proceso, y notificar en aplicación del artículo 155E del texto único orgánico de la ley orgánica del Poder Judicial, perdón. En consecuencia, para mayores explicaciones sobre lo que este tipo de procesos o procedimientos se presentan, muchas veces tengan mucho cuidado con el tema de la simulación, que genera consecuencias penales y en la vía civil genera la infundabilidad o improcedencia de la demanda. Para mayores consultas, escríbanos al WhatsApp 98 92 44 962.